Ay, hermanos, gloria a Dios, qué gusto estar aquí con ustedes. Verdaderamente, hermanos, es un gozo estar aquí. Bien dice nuestro pastor Jorge, es emocionante, hermanos. Es emocionante, ¿por qué? Porque por la gracia de Dios, hermanos, que hemos sido transformados, hermanos, y estamos en ese proceso de santificación, hermanos. Para cada uno de nosotros, el Señor debería ser el centro de nuestras vidas. Por lo tanto, lo más importante, por lo tanto, aquello que demanda más atención, más esfuerzo, más todo de nosotros. De hecho, el primer gran mandamiento, hermanos, es ese, ¿no? Amarás al Señor con todo. Todo es todo, hermanos. Todo. Entonces, verdaderamente, hermanos, hacer algo para el Señor o dedicarnos a las cosas de Dios es verdaderamente lo mejor, hermanos. Amén. Y usted ha escogido lo mejor, hermanos. Gracias a Dios, hoy estamos aquí para tomar la palabra, estamos dándole la gloria a Él, hermanos. Y efectivamente es un tiempo especial, pero ahorita vamos a ver por qué. Nuestro pastor ya nos lo ha dicho, hermanos. Es diferente cómo nosotros lo vemos y cómo el mundo lo ve. Definitivamente, hermanos. ¿Sí? Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Sí? Amén. Bien, gloria al Señor. Amado Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres Rey, tú eres soberano, Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Y hoy te agradecemos, Padre, que nos permitas venir a tu casa para darte, Señor, alabanza, para ofrecer este culto a ti, Señor, para gozarnos en tu presencia y tener, Señor, esta dulce comunión, Señor. Gracias, Padre, porque es verdaderamente tu amor incomparable, Señor, tu amor eterno, el que nos ha traído aquí, Señor, porque tú has pensado en nosotros desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, tú ya habías determinado salvarnos, Jesús. Gracias, Padre, gracias, porque hoy, Señor, estamos aquí para hablar, Señor, precisamente de esta gran victoria, la victoria más grande que el mundo podrá conocer, la que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, la que fue dada en ese sepulcro cuando la piedra fue removida y Cristo se levantó de entre los muertos. Gracias, gracias, porque hoy estamos aquí para proclamar tu evangelio, que es poder de salvación a todos aquellos que creen en él. Gracias, Padre, porque nos lo has revelado en tu palabra y está aquí para que conozcamos, Señor. En esta hora, Señor, te entregamos este tiempo. Sé tú hablando a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos traiga vida. Así como a Jesús le trajo vida, que tu Espíritu Santo nos traiga vida por medio de tu palabra, Señor. Obra, Padre, para que este tiempo, Señor, nos fortalezca en fe, nos acerque más a ti, nos determine con convicciones en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, se entregue por completo también. Padre, permítelo, Señor. Lo oramos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, amén, hermanos. Definitivamente, hermanos, Dios tiene un plan para nosotros. Y es un plan maravilloso. Sí es maravilloso, pero no es como ese plan que luego andan difundiendo por allá. Es un plan, hermanos, que se ha revelado a través de toda la palabra, hermanos. Y tiene un cumplimiento cierto, hermanos. Y que está obrando, hermanos, y no se va a detener por nada del mundo, hermanos. Dios, hermanos, está obrando en nuestras vidas. Entonces, lo quiero invitar, hermanos, vamos a ir al libro de los Hechos, hermanos, el capítulo 13, y vamos a leer un poco, hermanos. ¿Cuántos tienen ganas de leer? Amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Es bueno leer, hermanos, porque entonces aprendemos, entonces no sacamos de contexto los versículos, entonces, hermanos, estamos viendo hacia dónde va la palabra. ¿Cuántos toman notas, mis hermanos? Amén. Hermanos, de verdad es importante que usted esté repasando lo que vemos, no solo el viernes, hermanos, y le agradezco de verdad el tiempo que usted toma para venir los viernes, sino que cada domingo, hermanos, aquí desde este púlpito, hermanos, se nos da la dirección para nuestras vidas, hermanos. Entonces es importante que usted los días domingos, hermanos, en cada culto usted esté tomando las notas que usted podrá revisar en la semana. Y hermano, créame que esa es la respuesta que Dios nos trae para la semana.
Esa es la respuesta que Dios nos da por adelantado, hermanos. Pero hoy vamos a ir al capítulo 13 del libro de los Hechos, hermanos. Vamos a ir desde el versículo 26 y vamos a ir de ahí en adelante, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Amén. Vean lo que dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo, Bernabé y hermanos que están en el primer viaje misionero, están en un lugar llamado Antioquía de Pisidia y están predicando la palabra, hermanos. Ellos fueron a una sinagoga y les dieron el turno para hablar. Y entonces Pablo hace la mano así como, hey, pónganme atención, y comienza a predicar, hermanos. Y empieza a hacer un recuento histórico de lo que viene viviendo el pueblo de Israel hasta este punto donde vamos a comenzar, hermanos. Es solamente por economía del tiempo que no vamos a ver todo el discurso, pero vamos a ver este punto, hermanos. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, en esa sinagoga, hermanos, había obviamente judíos, ¿sí? Pero también había algunos prosélitos, algunos que se habían convertido, porque no es un lugar que esté dentro del territorio de Israel, sino que está en Asia, hermanos, en Antioquía de Pisidia, lo que hoy es Turquía, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, dice así: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vea eso, hermanos. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. ¿Sí, hermanos? Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Ok? Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, hermanos, ¿sí? La palabra se cumplió. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, hermanos. Versículo 30, guárdelo en su corazón. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, es decir, a nosotros. Resucitando a Jesús, hermanos. El cumplimiento de esas promesas hechas al pueblo de Israel es resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, este es el Salmo 16, hermanos: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ok, hermanos? Está hablando de cómo Jesús no quedó en la tumba, no vio corrupción su cuerpo. Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, le llegó un punto a David donde murió, donde se acabó su vida, hermanos. Y fue reunido con sus padres, o sea, fue sepultado y vio corrupción. O sea, su cuerpo se descompuso, ¿sí? Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hermanos. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por qué es posible esto, hermanos? ¿Por qué es posible el perdón de pecados? Porque Jesús resucitó. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es una gran noticia, hermanos, para aquellos que son judíos. En ese tiempo, hermanos, nadie, y nunca antes atrás tampoco, pudo cumplir la ley de Moisés. Y Pablo les está dando una noticia.
Todo aquello que no pudieron cumplir en la ley de Moisés, todo eso es justificado en ese que fue levantado de entre los muertos. Todo eso es justificado si tú crees en Él. Pero vean lo siguiente, hermanos. Lo que hace Pablo es entrar a una sinagoga y comenzar a dar el evangelio. Habla acerca de el pueblo, cómo estaba en Egipto, cómo Dios los sacó, cómo les dio jueces, cómo vinieron los reyes. Está haciendo un recuento de toda la historia del pueblo. Pero llega hasta al punto del rey David. Y entonces habla de que a David se le dio una promesa, hermanos. Una promesa de que de su linaje Dios tomaría a alguien para sentarlo para siempre en su trono, hermanos. Y entonces ahí es donde empieza a hablar de Jesús. Y es ahí, hermanos, donde comenzamos a leer. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Pero ¿qué está diciendo Pablo? A Jesús Dios lo resucitó. Dios lo levantó de los muertos y por eso tenemos perdón de pecados en su nombre. Amén. Y todo aquello que no podíamos cumplir de la ley, ahora lo podemos, hermanos, a través de creer en Él. Ahora somos justificados al creer en Él. Y entonces ya no es un problema, hermanos. Ya no es un problema porque Jesús lo cumplió por nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vamos a regresar a este discurso más tarde, hermanos. Pero le pido me acompañe ahora, hermanos. Ahora sí, a la carta de Romanos, hermanos. Vamos a ir al capítulo 6 y después vamos a ir al capítulo 8, hermanos. Después de esto vamos a discutir un poquito el por qué hoy, hermanos, hacemos este tipo de celebración, este tipo de reunión, hermanos. Romanos capítulo 6 y vamos a leer del versículo 8 al 11, mis hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que ¿qué? Que también viviremos con Él, hermanos. Esta es una promesa, hermanos. Que si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Amén. La muerte no se enseñorea más de Él, hermanos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto, hermanos, precisamente habla de las dos cosas que la Biblia sí nos instruye, hermanos. Esto es referente, hermanos, al bautismo. Hay dos cosas, hermanos, que la Biblia nos instruye. Aquellos que son creyentes del Señor, aquellos que han venido al Evangelio, aquellos que se han convertido al Señor, hermanos. Hay dos cosas que Dios nos manda. Y una, hermanos, la practicamos aquí en la iglesia el día de ayer, que es la cena del Señor, hermanos. Amén. Amén. Y la otra cosa, hermanos, ¿qué es? Es el bautismo. Es que públicamente podamos decir, yo me identifico con Jesús, yo creo en Él, yo creo en su obra. Y entonces el bautismo, hermanos, es un símbolo de su muerte y de su resurrección. Entras al agua para ser sepultado en el agua, para ser cubierto por el agua, como un simbolismo de que tú mueres también con Cristo, hermanos. Y sales del agua como un simbolismo de que también resucitas con Cristo. Así como Él murió y resucitó, así tú, hermano, para una vida nueva, hermanos, en Cristo. ¿Se entiende esta parte, hermanos? Pero ¿por qué dice Pablo esto? Dice, porque si nosotros morimos con Cristo, también creemos que vamos a vivir con Él. Él murió una vez y para siempre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por el pago de nuestros pecados. Pero, hermanos, Él vive. Amén. Él vive, hermanos. De modo, hermanos, que nosotros nos podemos presentar ante Dios como vivos, hermanos. Como vivos. Ya no muertos, hermanos. Ya no en esa naturaleza, sino como vivos. ¿Se entiende la palabra, mis hermanos? Amén. Amén. Y ahora sí, vamos al capítulo 8, hermanos. Y aquí Pablo nos va a explicar un poco de cómo es que la resurrección
tuvo lugar, hermanos. Capítulo 8, versículo 11, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Capítulo 8, versículo 11 dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Dos cosas aquí, hermanos. Una, es el Espíritu de Dios el que levanta, el que resucita. Y fue el Espíritu de Dios quien resucitó a Jesús, hermanos, de entre los muertos. Y la segunda cosa, si ese Espíritu, hermanos, mora en nosotros, también seremos resucitados. Amén. Amén, hermanos. Entonces, quiero que usted vaya anotando esto. Jesús resucitó porque el Espíritu de Dios vino, entró en él y lo levantó. Pero de esa misma manera, hermanos, ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros también nos resucitará, también nos levantará, hermanos. Si nosotros hemos ido al bautismo y hemos muerto con él y ahora, hermanos, también salimos del agua para una vida nueva, también por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, un día, hermanos, seremos levantados de entre los muertos. Amén, hermanos. Sí, amén. Amén. Hermanos, y no es la única parte donde la palabra de Dios habla acerca de la resurrección. La resurrección, hermanos, está en muchos lugares. Y el propio Señor Jesús, gloria a su nombre, hermanos, Él nos habló de esto en varias partes. Y yo quiero, hermanos, que vayamos al libro del Evangelio de Juan, hermanos. Ahí vamos a ver lo que el Señor en una de esas ocasiones habló a las personas sobre la resurrección. Hoy, hermanos, nosotros estamos aquí porque si creemos que hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. No lo celebramos, hermanos, como el mundo lo celebra. Hoy es un tiempo, hermanos, donde hay mucho pecado. El mundo, la gran mayoría del mundo, ¿qué hace? Toma como licencia para ir y hacer lo que le venga en gana. Y hoy, hermanos, andan ahí sueltos, hermanos, haciendo de todo. De todo. Algunos descansan, algunos toman vacaciones y aprovechan el tiempo de la mejor manera. Pero los demás, hermanos, ¿qué están haciendo? La gran mayoría, ¿qué está haciendo? Está pecando. Está contradiciendo hasta el propio nombre de este tiempo, ¿no? Semana Santa, pues para ellos no es Semana Santa. Están haciendo lo que quieren, hermanos. Pero, hermanos, aunque la palabra de Dios no nos mandó a celebrar una Semana Santa, hermanos, ya hemos visto lo que nos manda a celebrar el Señor, la cena y el bautismo. Hermanos, es un tiempo, hermanos, para que nosotros recordemos la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque eso es el centro del Evangelio, la obra, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. De hecho, hermanos, nosotros celebramos el culto el domingo en referencia a eso. La Biblia en los 4 evangelios nos dice que el primer día de la semana fue el día que el Señor resucitó. Y entonces, hermanos, para la fe en Jesús, para todos aquellos que creen en Él, ya no se guarda el sábado como se hacía anteriormente, sino que ahora se celebra el culto el domingo, el día que Él resucitó. ¿Sí, hermanos, estamos claros? Amén. Amén. Hoy, hermanos, nosotros tenemos este tiempo para darle la gloria al Señor, porque nuestra vida es para eso. Dios nos creó para eso, para que estuviéramos con Él, para que le conociéramos y para que le diéramos la gloria por quién es Él, hermanos. Y si cada domingo nosotros celebramos al Señor, conmemorando que Él resucitó ese día de la semana, hermanos, este tiempo también es especial para nosotros, para recordar, hermanos, que su obra es cierta, que su obra es poderosa, que su obra es completa, que su obra es eterna, que su obra es suficiente para nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 6. ¿Voy muy rápido, hermanos? No. ¿Le aburro con mi voz? No. Amén, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, hermanos. Vamos a leer 3 porciones aquí, hermanos. Y vamos a comenzar en el versículo 37. Es un capítulo largo, hermanos, pero tiene detalles, hermanos, importantes para nuestra fe. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37.
Gloria a Dios. Vean lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Jesús, poquito antes, había hecho un gran milagro. Le había dado de comer a miles de personas. Y multitudes que le estaban siguiendo fueron beneficiadas de ese milagro. ¿Por qué? Porque todos comieron, hermanos, y sobró. ¿Sí, hermanos? Se recogieron canastas llenas de eso, cestos llenos de eso. Y él se aparta y pasa a otra parte de ese lago. El Evangelio de Lucas dice que es el lago de Genesaret. Los otros evangelios dicen que es el mar de Galilea. Hermanos, el chiste es que se mueve de ahí. Pero esas multitudes van y lo buscan, ¿sí? Y están con él, y así de: maestro, ya viniste para acá, ¿y cuándo llegaste? Y también ellos están ahí buscándolo. ¿Por qué? Porque se beneficiaron de la comida que Jesús milagrosamente les dio. Y él les dice: es que ustedes me siguen no por las señales, sino por el pan que se comieron. ¿A quién le dan pan que llore? ¿No, hermanos? Pero entonces, hermanos, Jesús empieza a hablar y enseñar que no pongan su corazón en eso, hermanos. Y les empieza a mostrar cuál es el verdadero pan, el pan de vida. Y entonces dice así el versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Vea esto, hermanos. Jesús no va a perder nada de lo que el Padre le dio, sino que lo resucite en el día postrero, hermanos. ¿Está viendo eso? Dios nos ha entregado a Jesús. Y Jesús no va a perder a ninguno de los que le fueron entregados, hermanos. Y Él lo va a resucitar en el día postrero. Amén. Usted puede estar seguro, hermano, de que si Dios lo ha entregado en las manos de Jesús, usted no se va a perder. Amén. Usted va a ser resucitado en el día postrero. ¿Me entiende, hermanos? Amén. Versículo 47, nos vamos a saltar un poquito. Vea lo que dice el Señor. De cierto os digo. O sea, esto es muy importante. Cada que el Señor dice esa frase, es importante lo que viene. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ok, hermanos? El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, murieron. Ok, Dios les mandó ese pan, sí, pero murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Amén. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. El que coma de ese pan, hermanos, no morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, hermanos. Ayer, hermanos, se llevó a cabo la cena del Señor. La carne y la sangre del Señor, hermanos, son lo que Dios ha provisto como esa propiciación, como ese sacrificio para darnos vida a nosotros, para que la deuda se pague, hermanos, para que salgamos de condenación, para que vayamos de muerte a vida. Y Jesús es ese pan, hermanos. Si tú comes de ese pan, no morirás. Tú tendrás vida eterna. Ese pan, hermanos, descendió del cielo para que nosotros, hermanos, estemos en vida. Amén. Amén. Vamos a saltarnos otro poquito, hermanos. Versículo 55, hermanos. Habla aquí un poco más, hermanos, de lo que Él va a hacer en la cruz. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ve esto, hermanos. Ayer, hermanos, ustedes pudieron experimentar esta gran bendición. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Amén. Vea lo que dice, hermanos, el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Si tú participas de la cena del Señor, hermanos,
Estás cumpliendo con su voluntad, porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Pero vean la bendición. Si tú haces esto, hermanos, tú también vivirás por Él, ¿sí? Amén. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, lo vuelve a decir el Señor, vivirá eternamente, hermanos. O sea, la muerte no va a poder con nosotros, hermanos. El Salmo dice que el Señor nos va a guiar más allá de la muerte. El Señor dice, hermanos, que en su iglesia, hermanos, la cual Él va a levantar sobre esa roca que es Jesús, va a prevalecer más allá de la muerte, hermanos. Hermanos, este pan, hermanos, es un pan que verdaderamente nos trae vida. Amén. Vida, hermanos. Comamos de este pan que es Jesús. Amén. Y tendremos vida, mis hermanos. Amén. 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 Vamos a adelantarnos otro poquito, unos capítulos adelante, el capítulo 10, hermanos. En el mismo Evangelio de Juan, hermanos. Vean esta poderosa declaración, hermanos, de nuestro Señor. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, mis hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor muriera y resucitara, hermanos, es porque Jesús tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Es un mandamiento que le dio el Padre, hermanos. Es un plan que ya está hecho, hermanos. Jesús tiene poder para poner su vida y tiene poder para volverla a tomar, hermanos. Amén. Nadie le quita la vida. Él la entregó, hermanos, y la vuelve a tomar, hermanos. Las Escrituras nos dicen esto, hermanos, que Jesús, hermanos, ese Cristo, vendría, padecería, sería muerto, sería sepultado, pero se levantaría, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ver algo, hermanos. El Salmo 16, al que se refería Pablo en nuestra cita con la que comenzamos, hermanos. El Salmo 16, hermanos, versículos, el 9. Vamos a leer el 9, hermanos. Ahí un poquito, el 10. Pero vea lo que dice, hermanos, la Escritura acerca de la resurrección. Salmo 16, mis hermanos, versículo 9, dice, amén. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aún más el 11, hermanos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Se está profetizando acerca de Jesús. Su alma no quedará en el Seol. No se permitirá que su cuerpo sea corrompido, hermanos. O sea, que se descomponga, que sufra, hermanos, el daño que los cadáveres sufren, hermanos. Esa pudrición, hermanos. ¿Me entienden? ¿Qué más, hermanos? Por ejemplo, otra cita, hermanos. El profeta Oseas, hermanos, nos lo dice en el capítulo 6, hermanos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. ¿Ok? Oseas capítulo 6, mis hermanos. Dice así, hermanos. El 1 y el 2 vamos a leer. ¿Amén? Amén. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. También esto es profecía, hermanos, acerca de Jesús. En el tercer día resucitará, hermanos. Viviremos delante de Él. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dios. Amén, hermanos. Y hay otro, hermanos, otro
ejemplo que también ha sido predicado en muchas ocasiones. Se regresa tantito, por favor, hermanos. Profeta Ezequiel, hermanos, capítulo 37, un capítulo famoso. El valle de los huesos secos, hermanos, ¿sí? Pero vean lo que dice, hermanos, a partir del versículo 7, hermanos. ¿Sí? Ezequiel 37, 7. Dios está hablando con Ezequiel, lo lleva a este valle y le dice: Ezequiel, profetiza. Profetiza. Pero Ezequiel lo que está viendo son los huesos. Y no solo huesos así como bonitos, huesos secos, hermanos. Ya polvo, o sea, ya bien muertos, hermanos. Y dice el versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí vamos bien, hermanos. Eso ya es un gran milagro, hermanos. Cómo Dios empieza a juntar esos huesos por la palabra que está siendo dada. Y se empiezan a unir uno con uno. Y se levantan esos cuerpos. Y empiezan a ver tendones. Y empieza a subir carne. Y empieza entonces a ver piel. Hasta ahí es tremendo, hermanos. Aunque no había espíritu en ellos. Pero dice así, hermanos. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, hermanos. Espíritu entró en estos huesos, en estos cuerpos que ya habían sido regenerados, y fue un ejército grande, hermanos. Dice el 11, hermanos: mas me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros. ¿Ve eso, hermanos? He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré de mi espíritu en vosotros, y viviréis. Ve eso, hermanos: y pondré de mi espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Un sepulcro abierto, un espíritu entrando, y hay vida. Todo esto, hermanos, es referente a la obra que Cristo consumó, hermanos. Para Él se aplicó, porque Él es el primero. Dice Colosenses que en Él, hermanos, está la primacía de todo. Él es el primero de entre los muertos que fue levantado. Pero también nosotros le seguimos, hermanos. También esto es para nosotros, hermanos. Así como Jesús fue levantado, así como ese sepulcro fue abierto y el Espíritu de Dios entró y lo levantó, así también nosotros, hermanos. Así también nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no se saca esto de la manga. Dios no dice: ay, hoy se me ocurrió esto, amanecí de buen humor y les voy a hacer así. No, hermanos. Génesis 2:7, hermanos. Génesis 2:7, hermanos, nos muestra en parte este versículo cómo fue, hermanos, creado el ser humano. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué pasó, hermanos? Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y fue el hombre? Un ser viviente. ¿Ya ve, hermanos?
¿Cómo es que el hombre tiene vida? Bueno, primero Dios lo formó. Está perfectamente formado Adán. Aunque del polvo de la tierra lo formó, ya está perfectamente su cuerpo. Pero no tiene vida, hermanos. Vino Dios, sopló en su nariz aliento de vida, hermanos. Esta palabra en el hebreo, hermanos, es ruaj. Y es la palabra que se usa en las escrituras, en todas las escrituras, para referirse al Espíritu de Dios. O sea, Dios puso de su Espíritu en el hombre para que el hombre tuviera vida. Así Dios nos formó, hermanos. Por eso somos seres espirituales, porque Dios puso de su Espíritu en nosotros para que tuviéramos vida. Por eso, hermanos, tenemos esa necesidad, hermanos, de estar en comunión con Dios, porque hay algo de Dios dentro de nosotros, que es lo que nos da la vida, hermanos, que es lo que nos conecta con Él. Cuando cayó el hombre, hermanos, ese espíritu se murió. Pero cuando vino Cristo, recibió vida otra vez y fuimos reconectados con Dios, hermanos. ¿Está entendiendo la palabra, hermanos? Entonces, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza, es decir, da la palabra nos va a dar la vida, da la palabra, y entonces el Espíritu de Dios viene, hermanos, y se levanta ese gran ejército y tiene vida. Y ese es el pueblo, hermanos, que es levantado por la palabra, porque el Espíritu viene, hermanos, a través de esa palabra y obra, hermanos, vida en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, hermanos. Amén. Les quiero hablar un poquito, hermanos, de una comparación que hace Pablo acerca de Adán y acerca de nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Sí? Vamos a ir, hermanos, de nueva cuenta a la carta a los romanos, hermanos. ¿Ya se aburrió, hermanos? No. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Alguien me puede ayudar, hermanos? ¿Vamos bien? Amén, gloria a Dios. Romanos capítulo 5, mis hermanos. Y vamos a leer del 18 al 21, hermanos. Amén. Amén. Vea esta comparación. Pablo está hablando, hermanos, acerca de lo que pasó con Adán, pero también acerca de lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Y dice así el 18, hermanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está hablando de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significa la palabra justificación? Que somos hechos justos, que somos aprobados, que Dios nos ve sin culpa del pecado. Y por tanto, esta justificación es de vida. Porque si Dios nos mirara con culpa del pecado, porque si Dios nos mirara desaprobados, porque si Dios no nos mirara como justos, hermanos, el resultado de eso es muerte. ¿Sí, hermanos? Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y por tanto, hermanos, hay condenación sobre nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Pero entonces aquí está diciendo Pablo, ok, por Adán entró el pecado, bien, y ese pecado pasó a todos nosotros, nos amoló, sí. Pero así, de esa misma manera, como esa transgresión verdaderamente nos afectó, hermanos, la justicia de un solo hombre, hermanos, nos va a traer justificación para vida. ¿Sí, hermanos? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, hermanos. ¿Ya ve, hermano? Por la justicia de un hombre, por la obediencia de un hombre, nosotros somos justificados delante de Dios. Amén. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando abundó cuando abundó el pecado, hermanos, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? En Adán todos morimos. Por él entró el pecado, todos nos hicimos pecadores y estábamos condenados. Pero por Jesús, por su obediencia, por su justicia, entró la justificación. Somos aprobados delante de Dios. ¿Para qué? Para vida. Pero la ley que Dios estableció nos hace conocer qué es el pecado, hermanos. La ley nos va a decir, esto es pecado. Y entonces, a partir de que el hombre recibió la ley de Dios, el hombre comenzó a ver el pecado. Se empezó a dar cuenta de su pecado. Y entonces el pecado abundó, hermanos, porque somos pecadores, hermanos. Pero cuando abundó el pecado, la gracia de Dios fue más grande que el pecado, hermanos. Amén. De manera, hermanos, que así como ese pecado pues reinó, se apoderó de la vida del hombre y lo mataba, hermanos, ahora, hermanos, por la justicia de Jesús, la vida eterna está predominando. No sé si me entienden. Sí, amén. El pecado reinaba para muerte, pero ahora por la obra de Jesús, la justicia, hermanos, reina para vida. Para vida, hermanos. Entonces, Jesús está quitando la muerte para traer vida, hermanos. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Sí. Y vean lo siguiente, mis hermanos. Hay dos pasajes, hermanos. Hay dos pasajes. Yo creo que por economía del tiempo vamos a ver primero el de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 24. ¿Vamos bien? Bien. Lucas capítulo 24, mis hermanos. Está hablando, hermanos, acerca de la resurrección. Hermanos, dice así, que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿sí? Mujeres que seguían al Señor, mujeres que le servían, mujeres que creían en Él, habían preparado esos ungüentos, esos perfumes, hermanos, esos aceites para vertirlos sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando alguien moría, pronto se empezaba a descomponer el cuerpo. Y entonces el olor escapaba de los sepulcros. Por tanto, tenían que ponerles esos ungüentos para aminorarlos o para disimularlos. Pero estas mujeres van y están así como preocupadas porque dicen, bueno, ¿y quién nos va a mover la piedra, no? O sea, porque el sepulcro de Jesús no fue como un sepulcro cualquiera, hermanos. Había una gran piedra, hermanos. Pero los evangelios nos dicen, hermanos, que hubo un gran temblor y vino un ángel de parte de Dios y movió esa piedra. Y los guardias, hermanos, corrieron todos espantados, hermanos. ¿Sí? Alguien dijo, y me gustó mucho eso, que esa piedra fue movida, hermanos, no para que Jesús saliera, sino para que todo el mundo pudiera entrar y viera que Él había resucitado, hermanos. Amén, hermanos. Porque Jesús, hermanos, tiene todo el poder para hacer las cosas. Pero esa piedra fue removida, hermanos. Y entonces el mundo pudo entrar. Estas mujeres comenzaron a experimentar lo siguiente. Venían tristes, venían cabizbajas, estaban obligadas por ese amor al Señor de traer esos ungüentos y ponerlos sobre su cuerpo. Pero dice, hermanos, aquí, que entonces hallaron que la piedra había sido removida y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, nunca se esperaron que no estuvieran. O sea, primero que la piedra estuviera quitada y que cuando entraran no vieran el cuerpo del Señor. No esperaban eso. Ellas esperaban llegar, ver la piedra y pedir ayuda para que la movieran y entrar y ya olía y entonces poder vertir esos aceites sobre el cuerpo. Nunca se imaginaron lo que estaban viviendo, hermanos. Dice el versículo 5, el 4, que ellas vieron, hermanos, a dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron,
estos ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas aquí al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermanos, esto el Señor Jesús lo dijo en varias ocasiones. Hacia el final de su ministerio público, Jesús estuvo preparando a sus discípulos diciéndoles: yo tengo que padecer, me van a matar, me van a enterrar, pero tengo que resucitar. Pero los apóstoles y los discípulos nomás no lo captaban, hermano. ¿Sí? Hermanos, entonces, ¿qué pasó? Que ellas se acordaron de sus palabras. Se acordaron que sí lo había dicho el Señor. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Sí, hermanos? Y aquí nos menciona estas mujeres. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura. Vea esto, hermanos, las palabras de ellas, y no les creían. ¿Qué pasa, hermanos? En el primer siglo, hermanos, el testimonio de una mujer no tenía valor. El testimonio de una mujer era semejante o equiparable al testimonio de un esclavo. No tenía valor, hermanos. De hecho, el Señor Jesús enseñó un poco de esto en una parábola. No sé si usted ha leído la parábola del juez injusto. El juez injusto es, dice Jesús, era un hombre, era un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero había una mujer que siempre estaba ahí insistiéndole: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿Por qué tantas veces le insistió? Porque no le creían. El testimonio de una mujer no era válido, no tenía peso. Y de hecho, para los apóstoles tampoco tuvo peso, hermanos. No creyeron a las palabras de las mujeres. Las tomaron por locas. O sea, están hablando locuras ya. El Señor ya murió. Hermanos, Dios reivindica a las mujeres, hermanos, siendo las primeras testigos de su resurrección. Dios reivindica, hermanos, a aquellos que están, hermanos, en desvalía. Y las mujeres, hermanos, son las primeras en conocer que Jesús ha resucitado. Corren entonces después Pedro, Juan, llegan al sepulcro, no ven el cuerpo, pero también ven a los ángeles, hermanos. Ven a los lienzos ahí, en el lugar donde había sido puesto el cuerpo, pero ven el sudario del Señor, esto está en el Evangelio de Juan, enrollado, puesto aparte. Para la práctica del servicio, hermanos, en cualquier casa, en el siglo I, hermanos, los siervos, hermanos, se ponían esa toalla o ese sudario, ese trapito, hermanos, para andar sirviendo, para andar lavando los pies. Y cuando, hermanos, estaban ocupados en otra cosa, lo enrollaban y lo ponían ahí aparte. ¿Qué indica eso, hermanos? Que Jesús se levantó y todavía está en servicio, hermanos. Todavía está sirviendo. Por eso ese sudario fue enrollado y fue puesto aparte, como se acostumbraba en cada servicio que se hacía, hermanos. Hermanos, hay muchos detalles acerca de la resurrección. Lo que el Señor quiere, hermanos, es hallar fe en nosotros, fe en nuestros corazones. Ese mismo día, hermanos, 2 de sus discípulos iban caminando al campo, a otra aldea que estaba cerca de Jerusalén, pero iban tristes, iban camino de Emaús, y Jesús se les aparece, pero dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que sus ojos estaban velados para no reconocerle. Y entonces les pregunta: ¿de qué vienen hablando? Y ellos, hermanos, le dicen: pues es que nosotros esperábamos que Jesús fuera el Redentor, el que debió de haber redimido a Israel, pero lo mataron. Y no solo eso, ya este es el tercer día de que está muerto. Y entonces Él les dice lo siguiente, mis hermanos. Vamos, hermanos, al versículo, estamos en Lucas 24. Y vean lo que dice, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el versículo 21.
es lo que están hablando estos dos discípulos. Amén. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde está registrado esto, hermanos? En todos los profetas. ¿Sí? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Sí, hermanos? Amén. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, hermanos. ¿Sí? El día judío, hermanos, comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Ya era tardecito. Y dice, hermanos, aquí: entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Ellos estaban velados para saber que la persona que se había acercado era Jesús. Pero aquí el versículo que sigue, hermanos, nos va a dar la clave de todo esto, hermanos. El versículo 32 dice lo siguiente: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No habían reconocido al Señor. Sus ojos estaban velados para no reconocerlo. Pero la palabra que Él les habló, hermanos, en Moisés, en todos los profetas, en los salmos, hacía que estos dos discípulos, su corazón como que ardiera, hermanos. Su corazón se avivara, porque estaban escuchando todo lo que decía la palabra acerca de ese Cristo que vendría, que viviría una vida santa para cumplir la ley, que iría a la cruz para pagar por el pecado y que resucitaría, hermanos. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que ellos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, es decir, al apóstol Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Espantados y atemorizados, hermanos, pensaron que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos, hermanos. Jesús estaba verdaderamente vivo. Amén. Vivo, hermanos. Vivo. Pero la pregunta es esta: ¿por qué vienen a tu corazón estos pensamientos? A veces, hermanos, a pesar de toda la evidencia bíblica, aún los creyentes no son creyentes. Aún los creyentes dudan de que Jesús esté vivo. A veces piensan que nada más fue a la cruz y murió por ellos y ya.
Pero no se ponen a pensar, hermanos, que esta obra, hermanos, no es completa sin que Jesús haya resucitado, hermanos. ¿Y por qué les digo eso, hermanos? Pablo nos lo explica, hermanos, en 1 Corintios 15, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17. Amén, hermanos. Amén. Había gente en la iglesia de Corintio que estaba pasando por esto. Incredulidad, hermanos. ¿Cómo es eso de que no hay resurrección de los muertos? Dice Pablo. Algunas versiones dicen, eso son tonterías. Pero Pablo les dice, miren, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vana, hermanos, es vuestra fe. O sea, no sirve de nada. Y aún estáis en vuestros pecados. Sí, hermanos. Este es el punto. Que la obra de Jesús no puede ser completa, hermanos, si Cristo no resucita. Porque si Cristo no ha resucitado, hermanos, seguimos en nuestros pecados. Seguimos muertos en delitos y pecados. La condenación está sobre nosotros aún. Dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo ya perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, si verdaderamente Cristo no resucitó y nosotros nada más estamos esperando en Él, pues que nos tengan lástima. Somos los peores, los que más mal van a vivir en esta vida. Versículo 20, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo vimos, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. Amén. Ese, hermanos, es el triunfo de nuestra fe. Sí, amén. Que somos vivificados por Cristo. Amén. Porque Él no permaneció en la tumba. Él no vio corrupción en su cuerpo. Él se levantó cuando el Espíritu de Dios entró en Él y nos va a vivificar, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos entonces una fe cierta. Amén. Una fe digna. Amén. Una fe, hermanos, que está basada en hechos reales. Amén. Amén. Sí, amén. Vea lo que dice, hermanos. El versículo 29. Vea esto, hermano. Esto también es algo que usted debe de considerar. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, pues ¿para qué nos bautizamos en el nombre de Jesús si está muerto? ¿Qué tenemos que hacer los que nos hemos bautizado por alguien que ya está muerto? ¿Qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Pero dice, hermanos, dice esto, hermanos. O sea, nosotros, hermanos, ¿para qué peligramos entonces si Cristo está muerto? ¿Para qué, hermanos, entonces tenemos tanto trabajo? ¿Para qué nos exponemos a tantos peligros, hermanos? Y entonces dice, alguno dirá, ok, bueno, a ver, ok, Cristo resucitó, entonces ¿cómo resucitan los muertos? Y Pablo, hermanos, dice lo siguiente, que no toda la carne es igual. Está la carne de los seres humanos, la de los animales, la de las aves, la de los peces, hermanos. Que hay incluso cuerpos celestiales, cuerpos celestes y cuerpos terrenales. Que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, hermanos. Pero vean lo siguiente, hermanos, versículo 42, hermanos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, hermanos. Los evangelios, hermanos, no nos dan detalles de cómo se levantó el Señor, pero Pablo sí nos da esos detalles. El cuerpo del Señor fue verdaderamente, hermanos, torturado, abatido, hermanos, quedó desfigurado. Es el cuerpo, hermanos, que es sembrado en el sepulcro como si sembráramos una semilla en la tierra. Un cuerpo que estaba así, como si fuera en corrupción, pero resucitó en incorrupción. Un cuerpo que se sembró o fue sepultado en deshonra, hermanos, porque Jesús fue exhibido en esa cruz, hermanos, pero resucitó en gloria. Un cuerpo que fue sembrado o fue puesto en el sepulcro, hermanos, en debilidad. Ni siquiera le tuvieron que quebrar las piernas al Señor. Estaba en debilidad su cuerpo, hermanos, pero resucitó en poder, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Y el Señor entonces se levantó en incorrupción, en gloria y en poder, hermanos. Y así, hermanos, vamos a ser resucitados. Seremos transformados. Este cuerpo mortal, si el Señor viene y aún estamos vivos, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo que es corrupto se vestirá de incorrupción, porque este cuerpo no puede heredar, no puede entrar en el reino de los cielos, pero seremos transformados, hermanos. Así como el Señor se levantó en incorrupción, en gloria y en poder, hermanos, así seremos transformados. Si morimos en Cristo, cuando el Señor venga, seremos levantados en un cuerpo similar. Amén. Ese es el poder del Señor, hermanos, para cumplir en nuestras vidas la fe, para salvarnos, hermanos, para llevarnos a su presencia por la eternidad. Amén. Cristo resucitó, hermanos, como el primero de entre todos nosotros, hermanos. Pero nosotros seguimos, hermanos. Nosotros estaremos un día en su presencia, hermanos. Igualmente, hermanos, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo donde el pecado, hermanos, ya no tiene poder, con un cuerpo, hermanos, que está apto, está capacitado para estar en la presencia de Dios. Amén. Dios está restituyendo ese diseño original con el que creó al hombre, hermanos, para que estemos con Él por la eternidad. Hermanos, verdaderamente dice la palabra de Dios aquí en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Otras traducciones dicen devorada. O sea, quitada, hermanos. Quitada es la muerte, hermanos. Devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, hermanos, ya no podrá hacernos nada. Porque Dios, por medio de Cristo, hermanos, venció la muerte. Amén. Y entonces, hermanos, la obra de Cristo hará que nosotros también venzamos la muerte. Amén. Vamos a orar, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Tú eres el pan de vida, Señor Jesús. Sí, Señor. Has venido, Señor, a este mundo para que pudiéramos tener acceso a ti, a esa vida, Señor. Tú eres el pan, Señor, que nos trae de la muerte a la vida, que nos pasa de esta corrupción a la incorrupción. Tú eres el pan sobre el cual están fundados las mejores promesas en un nuevo pacto. Tu carne que fue entregada por nosotros nos abrió un camino nuevo, un camino vivo para estar en tu presencia, para que ya no haya algo que estorbe, algo que obstaculice, algo que nos separe. Verdaderamente, como el Espíritu de Dios entró en ti y te levantó de los muertos, así seremos levantados. Que tu Espíritu, que hoy mora en nosotros, nos levantará en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que puede estar en tu presencia, Señor Dios,
Padre, te agradecemos por esta obra de salvación, la cual tú quisiste y determinaste desde un principio en Cristo. Y nada ha detenido tu obra y nada lo hará. Gracias, Señor, porque verdaderamente Cristo es esa alfa, es esa omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Es aquel que es el primero, es aquel que es el postrero, es aquel que estuvo muerto, pero vivió. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú aceptaste el sacrificio de Jesús y lo resucitaste como símbolo de que ese sacrificio verdaderamente pagó la deuda. Hoy nosotros, Señor, hemos sido resucitados por tu Espíritu para andar en vida nueva, Señor, para andar, Señor, guiados por ti, en lo que a ti te agrada y en la fe que tú has dado, Señor. Permite, Señor, que seamos vivificados por Cristo. Permite que andemos en sus pasos. Permite, Señor, que entonces, Señor, no estemos en muerte, sino en vida. No andemos en la carne, sino en el Espíritu. Andemos, Señor, como vivos entre los muertos. Padre, tú has dado esta obra a tu iglesia para que la lleve a todos lados, para que la lleve a todo lugar y entonces traiga vida por medio de tu evangelio a aquellos que aún están muertos. Permite que la resurrección tome lugar en aquellos que tú has escogido para vida eterna. Permite que la resurrección tome lugar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Permite que la resurrección tome lugar, Señor, y seamos levantados como tú te levantaste, Jesús. Ayuda, Señor, a que tengamos esa verdadera vida. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Muchas bendiciones.